Hola, muy bienvenidos a la última sesión de esta sala. Vamos a hablar hoy de temperatura controlada y el gran reto que es para la logística de e-commerce. Por fin, Pedro no se podrá juntar a nosotros hoy, pero estoy muy bien acompañada aquí con José y José. Entonces, bienvenidos. Si nos podéis Gracias. hablar un poquito de vuestras funciones, de lo que hacéis ahí tanto en Grupo Borràs como en Tipsa, por favor. Sí, bueno, pues yo me presento, soy José Nemesio Fernández, soy el director de desarrollo comercial de la compañía y TISA básicamente pues es una compañía especializada en paquetería ligera a nivel nacional, España y Portugal principalmente. Y bueno, una de las partes por la que estamos aquí es porque tenemos un servicio especial healthcare para pharma, en el que utilizamos control de temperatura. Entonces eso es una parte importante de nuestra actividad. En mi caso tengo dobles funciones. Por un lado es lo que es Grupo Borràs, tiene una empresa que es El Asador en tu casa, que es una tienda de asados, alimentación, que va a consumidor final de B2C. Y por otro lado, Grupo Borràs tiene la distribuidora Borràs, donde llevo o lidero los proyectos estratégicos, entre ellos pues la logística, que tiene un impacto muy fuerte, y aquí sí que ya es B2B. Es toda la parte de todo lo que es vender y distribuir alimentación a hoteles, restaurantes y catering, en las 3 temperaturas: ambiente, frío positivo y congelado, con todo lo que conlleva, los retos que conlleva. Hablas ahora en retos. ¿Cuáles son los principales desafíos que tanto uno como otro miran aquí en la parte de que es la logística de la temperatura controlada? Bueno, empiezo. La logística controlada, el primer gran reto son los costes y todo lo que necesitas de infraestructura. No estamos hablando de temperatura ambiente. Y además, si le añades un país como es España, que tiene, pues bueno, en ciertos meses del año tiene por ciertas temperaturas muy, muy elevadas. Y entramos ya en almacenes, porque evidentemente se nota, digamos, lo que es la temperatura que sube en el almacén, y después en todo lo que es la distribución, ¿vale? Esto sería un principal reto de decir, ostras, todos los costes de estructura que tiene, y evidentemente después es la eficiencia en lo que es la distribución. Si hablamos de Horeca, pues la eficiencia de llevar al máximo posible cargados los camiones, cumplir con todas las normativas urbanas que nos estamos encontrando en todas las ciudades, sobre todo en Barcelona. Si vas al centro, pues solo puedes repartir de esta hora a esta hora. O sea, es una complejidad, se van sumando variables que te van haciendo más compleja, y por eso también está la tecnología después, pues del cómo optimizar esta logística. Y si vamos a la parte de B2C, sí que en la logística, la temperatura ambiente, pues hay soluciones y hay multitud de operadores por todos sitios que te pueden dar más o mejor servicio, y tú ya eres la empresa que evalúas y valoras por dónde envías la paquetería o distribuyes. En la parte de alimentación tenemos a dos. Una cosa es farma, que sí que hay algún actor más. Yo vengo de la farma también, por lo que puedo visualizar farma y alimentación. Y en la alimentación tenemos dos grandes agentes, y al final, como no tienen esa competencia como puede llegar a tener la temperatura ambiente, vamos a decirlo que se relajan un poco más, ¿vale? Se relajan un poco más a nivel de que no tienen la necesidad de ofrecerte, pues, entregas en horarios que otras empresas te dan. Un caso, para ir muy, muy concretamente, en frío solo se entrega de 9 a 1:30. Bueno, tenemos la suerte que mucha gente empieza a teletrabajar una vez a la semana y puede recibir ese día, pero si no, estás perdiendo una cuota de mercado o una potencial venta por no poderte adaptar a lo que es el horario del tu cliente. En El Asador en tu casa, para que veáis una tontería, pusimos que la gente podía escoger el día que le iba bien, digamos, recibir el paquete, y eso fue un boom de incremento de ventas, porque compraba un sábado por la noche, pero se indicaba que me lo entregas el miércoles. Y al final, hablando con la gente, te lo decía, es que el miércoles es el día que teletrabajo. O sea, no falles, porque si no vas a tardar una semana, no hay segundo intento. Y después,
otras cosas como que no hay lockers a nivel de temperatura. Yo sé que Segur Frío, que es con el que ahora mismo estamos trabajando, al igual que hemos trabajado con Logista, hizo un experimento o anunció a bombo y platillo que ponía uno en Madrid, pero hemos preguntado y es como la Pelusilla del Oeste de las películas, nadie sabe nada. Entonces, bueno, no sabemos si esto tiene recorrido o no y creemos que sería esencial para ampliar el horario y la posibilidad de entrega. Sin duda. ¿Y para Tipsa? Pues sí, en general yo estoy muy de acuerdo con Gerard en lo primero que ha dicho, todos los retos generales, como son... Lo primero es el tema de la inversión, o sea, es un servicio que realmente tiene una barrera de entrada, es decir, para dedicarte a esto y lo tienes que hacer sostenible también a nivel económico, y eso es muy complejo, y es muy complejo por la tipología de servicios que estamos implementando. Nosotros, en nuestro caso, es una red con 340 delegaciones, todo esto es un trabajo de años y es una mejora continua. La parte de tecnología nos tiene que llevar hacia la optimización, hacia ser más eficaces para poder mantener los costes que nos pide el mercado, porque en nuestro caso, desgraciadamente, hay algún operador más. Ya me gustaría que solo fuésemos dos. Solo somos 2 o 3 los que realmente tenemos una cuota de paquetería ligera, pero hay otros tipos de target que nos pueden afectar. Y luego nuestro caso es diferente, lógicamente, al tema alimentario. Nosotros vamos al canal principalmente Pharma y al canal Salud. Pero sí que creo que hay un reto futuro añadido, aparte del normativo, que es muy importante. Todas las restricciones en las ciudades van a hacer esto cada vez más y más complejo. Y añadido esto, diría que la sostenibilidad. La sostenibilidad porque es uno de los grandes desafíos o retos del futuro. De hecho, nosotros pertenecemos al grupo Geopost y tenemos un compromiso interno de una reducción de huella de carbono importantísima en los próximos años. Y claro, todo esto exige mucha inversión, unir tecnología, inversión, precio de mercado, y se añade un factor más, que es que, claro, que la energía que se utiliza para la energía eléctrica, para los vehículos, para las instalaciones, es muy difícil, no es un servicio ambiente. Entonces, ahí hay un gran reto porque estamos implementando unos sistemas nuevos, pero claro, si tú vas a hacer una ruta larga con temperatura controlada, con la tecnología actual en una última milla, es muy, muy, muy complicado que te salga la operación, que te salga el sistema de recarga, que pueda salir unos números rentables. Y eso nos lo tenemos que plantear de cara al futuro. Es una de las cosas que tenemos apuntadas en la libreta con múltiples ideas. Y ahí estamos, a ver si la tecnología da un saltito más, las autonomías crecen, etcétera, y podemos ir un poquito más allá. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar para optimizarlo? Pues esto, mira, te mentiría si lo sé, porque esto nos pasa, mira, hace como 3 años o así, estuvimos en una reunión del Ayuntamiento de Madrid para optimizar también todo lo que se le pedía a los courier a nivel de proactividad, porque lógicamente la última milla es a nivel de efectos invernaderos, a lo que es ir a casa, a un domiciliario, volver con el paquete, etcétera. Se ha mejorado mucho con los puntos, con los locker, con los puntos de recepción, duda. pero todavía tienes 2 y pico idas y vueltas, 2,7 o 2,4 en función de envíos fallidos para entregar un paquete. Eso no es sostenible, ¿no? Se nos pidió un esfuerzo, se nos dijo, bueno, vamos a hacer una serie de restricciones, los vehículos entrarán hasta 1 hora. Eso, la parte restrictiva la han puesto. La parte de los cargadores, de dónde aprovisionar, los hubs, los nodos, no se ha puesto nada. Con lo cual es muy difícil que tú vayas creando y anticipándote a unas inversiones si tú realmente luego no estás apoyado por una estructura que luego te prometen políticamente, pero que tarda mucho más en llegar. Entonces, todos estamos con el plan encima de la mesa, pero necesitamos un apoyo más y necesitamos una certeza de que lo que vamos a invertir tiene un retorno lógico, ¿no? ¿Quieres comentar? Bueno, no, es lo que comentaba y mira, yo, pues como curiosidad, cuando fue la Copa América en Barcelona, el ayuntamiento restringió horarios todo en la zona, pero claro, los restaurantes, bares de ahí dijeron, vale, si no recuerdo mal, perdóname, era que no se podía entregar más allá de las 11 de la mañana, no se podía llegar a entregar. Nosotros tuvimos que triplicar la misma ruta, poner 3 camiones para poder alcanzar. Ahí nadie cuenta, el ayuntamiento lo pone, los restaurantes evidentemente no les puede subir el precio porque si no van a comprar a otro o lo que sea, porque es un mercado muy competitivo y que mira mucho el precio de la restauración. Pues los costes, con todo el cariño del mundo, te los comes tú para poder servir. O sea, es una pequeña gran diferencia el hacer la misma ruta con un camión o con 3. Y a las 11 todos en casa porque no se puede hacer nada más. Eso es un caso, ¿vale? Y lo que comentaba, al final te imponen muchas cosas que yo lo veo coherente por toda la legislación, la sostenibilidad,
pero al final después estamos en la restauración, también se está transformando. Yo lo que vivo más, al igual que el catering en los hoteles, pero sobre todo en la restauración, es que cada vez se concentra más en cadenas o grupos organizados de restauración que están empezando a coger más porcentaje de locales, pero si tú comparas el porcentaje de locales con la facturación que representan, hay una variación del 20 de 30 puntos, eso es una pasada, como con un 12% de locales y ya tienen el 38, casi 40% del mercado de restauración. Entonces, la restauración se mueve mucho por costes, pues hay muchas tipologías, restaurantes de barrio, restaurantes que sí que la gente va al otro barrio porque tiene fama y tienen entonces hay muchos costes. Entonces, hay cosas que te piden y dices, ya, pero Claro. ¿quién paga la fiesta? Eso es. Eh, Esa creo que es la pregunta más importante. Claro. Y justo por lo que estabais los dos comentando, la pregunta es más direccionada para ti y ya vamos ahí. ¿Cómo se equilibra la eficiencia operativa con las exigencias de transabilidad y control térmico? ¿Hay diferencias según tipo de cliente o sector? Ya me has contestado un poquito. Bueno, a ver, si es por todo lo que es el control de Sí, temperatura y todo esto, yo tengo la experiencia de farma, evidentemente la legislación farmacéutica es espectacular. Yo a veces me río cuando dicen, no, un almacén de tres temperaturas. Digo, yo he llegado a tener almacenes de 20, entre vacunas, que si claro. la sangre, las plaquetas, las no sé qué, es un espectáculo. Pero la alimentación, que al final movemos 3, ¿vale? Evidentemente es tener control, tener sistemas de muestreo, porque a nivel, como puedes permitirse farmacia, a nivel único de cada una de las cajas, eh, no puedes. Y después en el operador logístico tipo Segur Frío tiene pues sus controles que siempre ves que están, pero por ejemplo a mí me pasó con el asador en tu casa, un caso de que nos llamaron de que una intoxicación que nos implicaban a nosotros, de que estaban en el hospital y que evidentemente habían comido el asador. Claro, la primera pregunta es, bueno, ¿pero cuántos erais? No, éramos 12, pero solo uno se ha intoxicado. Y ostras, bueno, ya vamos minimizando, ¿no? Y al final dije, bueno, tranquilos, voy a pedir todos los datos de fabricación, voy a pedir todos los datos a Segur Frío, porque en teoría me venden que tal, y te los entrego. Al cabo de una hora le entregué al cliente todo. Casualidades de la vida. No, nos han dicho en el hospital que es un virus que ha pasado por aquí y ya está. Pero no llego a tener la documentación del operador logístico, en este caso me aporta un valor, y yo creo que, claro, ahí te la juegas que te puedan buscar las Claro. cosquillas. Sí que me pasó una vez de un cliente que recibió el producto, uy, no lo veo muy bien, tal, no sé qué hago? Digo, espera, llamé a Segur Frío me dijo, no sé por qué no tenemos datos de este paquete. Pues yo al cliente le tuve que decir, tíralo, que te envío otro, Claro. Claro. porque no tengo la protección detrás, Sí. ¿vale? En Oreca la distribución cambia mucho, sobre todo en verano. Borrás, una de sus especialidades es el congelado y sobre todo el helado. Tú tienes muchas maneras de transportar. Tienes camiones digamos, de puertas laterales, que estamos acostumbrados a verlos que estos son camiones con cubículos más pequeños, pero que te conservan a -30, que abres y cierras rápidamente, no acostumbran a perder temperatura. Y hay otros distribuidores que intentan aprovechar y meten de todo con puerta trasera. La puerta trasera a la que abres y ves al repartidor a veces que la deja 4 horas ahí y va repartiendo, eso baja en picado la temperatura. Entonces hay clientes que les llega el helado que cuando se lo entregan al cliente el frigopié ya no sé lo que es, a decir algo. Entonces hay clientes, no, es que tú eres un poco más caro que el otro, o tú, ¿por qué la merluza o no sé qué? Digo, "Bueno, mira el camión y mira el otro". Entonces hay Claro. costes de infraestructura también que yo te garantizo que llega todo a -20, 25 y el otro, pues si te lo entrega a -10 es tu problema. Entonces, es complejo. Pero es una apuesta de Claro. empresa. Nosotros nos reciben muchas empresas, nos intentan, bueno, digo, bueno, pues distribuir nuestro producto. Es refrigerado, pues como tenemos camiones de congelado y solo una puerta en refrigerado, el espacio de distribución que tenemos en refrigerado es poco. Entonces tenemos que optimizar muy bien para qué lo utilizamos. Hay otros operadores o otros distribuidores que serán mejor en refrigerador. No pasa nada, cada uno al final tiene que jugar sus cartas y su mercado, su foco. Obviamente. Y desde el punto de vista de TIPSA, España,
climas, regiones que cambian mucho ahora en verano. Quiero preguntarte, ¿qué estrategias ha implementado TIPSA para garantizar no solo la integridad térmica en la última milla, pero también especialmente en las zonas urbanas de densas con estos climas extremos? Bueno, realmente este es un trabajo de mucho tiempo y ha sido lo más difícil porque, a diferencia de Gerard, que lógicamente la ruta la controla de una forma muy directa, nosotros somos una red nacional de 340 agencias y empezamos con este proyecto prácticamente en el 2012. Luego ya vinieron las GDPs porque teníamos laboratorios que nos exigían, oye, para estar con nosotros tenéis que adaptaros a esto. La primera parte fue la parte documental de cómo hacer todos los procesos, registrarlos, o sea, cómo nos íbamos a preparar. Y el camino ha sido un camino muy largo, ¿no? Hicimos años y años de estudios, cada año fuimos mejorando cosas. El primero fue un estudio, un mapeo térmico y un mapeo de rutas de todas las zonas de España, tanto por provincias como por delegaciones nuestras, o sea, fue súper intensivo. Hay que decir que nosotros tenemos una primera parte, es la parte de recogida, la controlamos en local, o sea, el vehículo que te recoge ya lo mandamos desde nosotros ya controlado desde cada delegación. Y la parte nocturna fue un poco más sencilla porque, claro, ahí la variabilidad térmica por las noches es menor. Realmente en verano tú tienes... Es casi peor o más peligrosa el problema térmico por debajo. O sea, pasarte de los 10 grados por debajo porque puedes cristalizar determinados productos, etcétera. Y eso lo hicimos, buscamos un sistema de panelado mezclado con el intercooler que nos funcionó muy bien. Hicimos muchas pruebas hasta llegar a esto. Y esa primera ecuación la resolvimos más o menos fácil, ¿no? Luego vino la parte de las agencias. Esa parte fue mucho más compleja, porque no podíamos poner todos los vehículos con control de temperatura, lógicamente. No todas las agencias tenían capacidades para ello. Y tuvimos que ir plaza por plaza y delegación por delegación, eligiendo delegaciones y eligiendo rutas. Hicimos un forecast, hicimos todo el mapeo térmico y, bueno, pues al final llegamos a la conclusión de los medios que necesitábamos, todos con sonda, todos con un control de temperatura que nos va avisando de una excursión a tiempo real. Solamente hay los minutos que pases de una puerta a otra, porque eso tenemos unas grandes plataformas, pero lógicamente una delegación pequeña tienes que sacarlo de un coche a otro. Y eso ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? O sea, ahora mismo, por decirte, si hay 2.500, de 2.500 a 3.000 conductores, no todas son rutas de farma, habrá unas 840, 900 rutas de farma, y no todas las delegaciones hacen farma. Cuando digo farma, healthcare, temperatura controlada entre 10 y 25, que es lo que ofrecemos. Y luego, lo que hemos unido también en las zonas remotas, que era uno de los problemas económicos y de gestión muy complicados, ¿no? Porque dices, bueno, no es lo mismo cuando tú tienes una ruta prefijada de ir a los hospitales, que están en zonas urbanas, más o menos sabes cuáles son, vas con gran volumen, que llegar a cualquier farmacia de España. Me suenan incidencias y anécdotas de una farmacia en Beteta, en Cuenca, que hay nutrias allí donde hacen el agua Fombella, estos de cabras. Hay una farmacia que abre 2 o 3 horas al día, porque luego se va a distribuir. Eso no lo saben los laboratorios, lo sabemos nosotros porque nos lo dice el conductor, ¿no? Entonces, bueno, pues llegar a cómo combinar esos sitios y hacerles esa entrega, al final, en muchos casos, lo que hemos tenido que utilizar, porque vas con 1 o 2 paquetes y no es rentable ir con tramos largos, es unos contenedores homologados en los que tenemos que atemperar la mercancía. Nos sirven también luego las delegaciones para controlar las incidencias, aunque son muy poquitas, porque nosotros en farmacia, hospital, mayorista, realmente se tiene que entregar el 100% cada día. Y es un sistema mixto, al final es combinar sistemas, capacidades, zonas y todo ese batiburrillo de forma diferente. Hay un departamento de calidad que lo controla y el departamento de rutas y bueno, pues es lo que nos permite funcionar todos los días. A ver, la parte buena es que este trabajo de muchos años nos está permitiendo ahora algo que es prácticamente inusual en el mercado. Nosotros no hacemos palés, hacemos paquetería ligera, pero estamos llegando en 24 horas al 95% de las 15.000 farmacias que hay en España. Hacer eso en temperatura es un reto brutal. Entonces, quiero decir que hemos ido subiendo, primero el 80, luego era a 50 kilómetros, ahora mismo estamos no al 100%, pero cerquita. Y sobre todo con la exigencia de las farmacias, No, Sí. sí. que son de 2 a 5 entregas diarias. Sí. Creo que el stock lo debe tener la cooperativa. En ese o el caso, la laboratorio. cooperativa. Nosotros vamos Vale, una vale. vez al día, No, fue eso. pero es verdad que el señor farmacéutico es muy, muy exigente. A mí me decían que era una mezcla de diplomado unido a tendero, es decir, lo quiere todo porque lo tengo que vender. No quiere stock. No quiere stock, Ya está. pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte del trato, sobre todo con los laboratorios, con el remitente y bueno, luego con el destinatario. Lo bueno es que la curva de experiencia de muchos años te lleva a generar rutinas pues muy participativas, ¿no? Ya sabemos el que hay que esperar,
Bueno, tenemos casos en los que hasta los conductores están que no lo deben de hacer, pero oye, ¿me lo puedes colocar en la estantería? Pues hasta eso le piden, porque ya tiene un nivel de confianza tremendo, ¿no? Bueno, Tremendo. pues eso es lo que nos ha diferenciado. Obviamente. ¿Y cómo, para los dos, cómo creéis que ha evolucionado la normativa? Que ya al principio hemos hablado un poquito sobre la normativa, cómo ha evolucionado. Y también la exigencia regulatoria en relación a este control térmico en los últimos años y qué impacto tiene también aquí en la cadena logística. Puedes empezar, por favor. Bueno, se puede resumir en que la legislación donde evoluciona es a ser más restrictivo. Sí, O siempre. sea, o sea, de momento, ¿Y crees que va a ser creciente y sí, tendencia? sí, porque al final o sea, al final la legislación se puede mover a nivel restrictivo por temas de sostenibilidad y partimos de un punto inicial que no es el mejor. O sea, tenemos que avanzar mucho. Entonces, eso provoca que las restricciones cada vez tengan que ser, digamos, más directas y más impuestas, porque evidentemente la industria, por costes o por X motivos por sí solo, es difícil que lo coja. Es más bueno, ya que a todos nos imponen, pues aquí, hablando mal, pringamos todos. ¡Pim! Nos ponemos, ¿no? Después habrá, es lo de siempre, habrá el que la aplica mejor o peor y el que se arriesga a tener multas por no cumplir. Pero esto ya cada empresa decide cómo ¿Cómo lo hace. gestiona? Pero la evolución es esta y la otra a nivel de operaciones, bueno, ya te digo, que yo creo que resumiendo mucho, 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 es que yo creo que todo va a ir a más restricción, más variables a tener en cuenta. Las ciudades, no sé si, por ejemplo, lo que hemos escuchado de movilidad de Madrid, van a intentar también hacer hubs o espacios donde se puede mover. Esto es lo de siempre, vale. Pero ¿quién gestiona este hub? Porque al final somos 40 empresas. ¿Quién pone orden ahí? Porque entre dos nos entendemos, entre 40 ya es más Un difícil. poquito complicado. Es como todo, una cosa es la voluntad y la otra es la realidad. Entonces, bueno, te digo, resumiendo mucho, en Barcelona ahora sí que hay una lluvia de ideas también para intentar ver cómo unificar la distribución Horeca. Bueno, al final somos 20 empresas vendiendo el mismo producto. El unificar es, ostras, a ver si este se va a enterar de cómo lo hago Ya. yo y el no sé en qué. Es muy complejo, es muy complejo. Yo creo que será eso, ayuntamientos y bueno, otros organismos más a nivel nacional o a nivel autonómico irán imponiendo y a partir de aquí el mercado se irá adaptando, asumiendo costes, porque al final la farmacia no, pero en la alimentación tenemos unos márgenes brutos no muy elevados, entonces cualquier cosa nos afecta muchísimo. ¿Qué cambios implementarías tú? Buah, si me dices a mí, No te puedo decir la verdad. no te puedo decir la verdad. A ver, es como todo, a nivel empresarial, que solo miras números, evidentemente no serías tan restrictivo en muchas cosas, pero a ver, como persona y que quiero continuar viviendo en este mundo, evidentemente las tienes que asumir y evidentemente hay cosas que entiendo que hay que hacerlas. ¿Qué pediría yo? Hombre, pues a veces un poco más de control a, a que la gente cumpla esto, porque bueno, yo tengo la suerte o la mala suerte de que la empresa familiar Grupo Borrás en esto es intransigente. Primero está la legislación y después los costes operativos, pero hay otras empresas que no lo tienen. Entonces, tía, no, Entonces, unificar, en un mercado competitivo en precio, pues te cuesta. claro. Te estás deseando, no soy mala persona, pero a veces cuando ves cosas, Sí, dices, a ver si están los Mossos por aquí y los pillan, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Y me ha pasado en la farmacia, también. Yo trabajé, aquí off the record, casi se puede decir, no diré nombres, pero éramos un operador logístico que nos contrataba una cooperativa farmacéutica y me acuerdo un problema muy gordo y al final digo, no, nosotros no hemos ido. Y de fondo se escuchó uno, no, que estos no son los low cost. Ay, perdón, me he equivocado. O sea, porque sabíamos que trabajábamos con dos, nosotros éramos más caros, pero evidentemente teníamos incidencias tendiendo a cero. Y había otro low cost que, bueno, Claro. no que supongo que era una red de autónomos o lo que sea, que ahí, pues bueno, la cosa era más complicada. O sea, más control en este aspecto.
Y desde el punto de vista de TIPSA, Pues estoy bastante de acuerdo. Al final, bueno, hay una parte regulatoria que es la parte de la distribución, que es la que hemos comentado, la parte de sostenibilidad, acceso a las ciudades. Ciudades verdes, solo hay un plan de hace años de 130 ciudades que van a descarbonizar, que no llegan nunca. Al final estamos todavía en 14 o en 11 y de forma un poco parcial. Esa parte afectará mucho al negocio porque vamos a tener que reestructurar cosas. A mí me parece bien, como dice Gerard, mientras las normas sean claras y haya también una posibilidad de una infraestructura con la que nosotros podamos manejarnos y podamos, de alguna manera, amortizar los costes que va a suponer esa operación. Luego nosotros tenemos otra diferencia y es que no tiene mucho que ver el del mercado Oreca con el nuestro. Realmente lo nuestro es una regulación farmacéutica. Entonces donde sí estamos muy regulados es en la parte de normativas que tenemos que cumplir, sobre todo en las auditorías que nos hacen. Entonces nosotros no dependemos directamente de la agencia de medicamento, sino que es nuestro cliente el que depende de esa agencia de medicamento y a él le exige que garantice toda la trazabilidad de forma correcta en toda la cadena. Y son esos clientes, los laboratorios, los operadores farmacéuticos, los que vienen a nosotros y nos dicen, oye, queremos que cumpláis esto, queremos este servicio, pero tenéis que cumplir exactamente estas normativas, ¿no? Esas normativas son cada vez más rígidas. A mí, por un lado, me parece bien, en el sentido que si todo el mundo lo cumple, como dice Gerard, tienes un factor importante de diferenciación. Nosotros, por ejemplo, una cosa que nos vino muy bien es que cuando eligieron o cuando la Agencia de Medicamentos recomendó transportar la vacuna del COVID, 3 de las 4 vacunas las transportamos nosotros a las comunidades, a través de operadores. ¿Por qué? Porque dijeron, oye, nos habéis dado la auditoría de esta compañía, hemos visto que ha hecho muy bien los deberes, que son muy confiables, además tienen un producto que son unas cajas que mantienen la temperatura a 100 horas y eso nos permitió diferenciarnos porque realmente valoraron lo que habíamos hecho, ¿no? Sí que es cierto que a veces las auditorías son terriblemente, como te diría, terriblemente exigentes, incluso por encima de la norma, ¿no? Que es una cosa que a veces nos sorprende. Nosotros somos operador en el sentido de operador de transporte y no tenemos que cumplir como operador logístico porque hay una parte que solamente no almacenamos, sino que transitamos, ¿no? Pues hay veces que los departamentos técnicos nos ponen ahí, nos atornillan mucho, pero también tengo que decir que eso nos ha hecho mucho más exigentes y nos ha hecho mejorar muchos procesos que nos han servido para toda la compañía. Procesos documentales, departamento de calidad, que tenemos un departamento solamente para la parte healthcare. Entonces, yo creo que al final la calidad, cuando te la piden y te la exigen con coherencia, es muy buena porque te va a permitir realmente crear un servicio y una atención muy diferenciada. hablas de sensibilización y formación. Lo más importante aquí son los equipos, porque sin ellos nada funciona. ¿Cómo funciona vuestra comunicación para formación y sensibilización de los transportistas sobre esta cadena de frío? Bueno, pues vuelvo a comentar un poco el modelo de red, que es bastante complejo. Nosotros los primeros años lo que hicimos es toda la parte de auditoría interna para preparar nuestras instalaciones propias, nuestros hubs, son lo que son los puntos de intercambio, los puntos centrales, las naves en las que tenemos temperatura controlada en Madrid y Barcelona, 5.000, 2.000 metros. Y a partir de ahí iniciamos un proceso con las rutas nocturnas y luego con las delegaciones. Fue un proceso de formación in situ, o sea, sobre el terreno, tenemos 11 directores, 11 o 12 directores regionales que van por las zonas. Tuvimos que formar primero a todo lo que son los equipos gerenciales y jefes de tráfico de cada delegación. Esto fue más o menos 1 año y medio, 2 años. Y a partir de ahí, el siguiente reto es cómo, porque claro, nosotros podemos formar, pero no podemos juntar a todos los conductores que están en una labor diaria todos los días. Lo que se ha hecho es un sistema combinado dentro del departamento de marketing, que está aquí, por cierto, Kat. Tenemos una formación primero que mandamos directamente a los jefes de equipo, que son los directores regionales, a las delegaciones que semanal y mensualmente reciben todo lo que son actualizaciones. Ellos tienen que reunirse con los conductores y con los equipos, pero además tenemos una formación en e-learning, es decir, tenemos una formación que en la tablet, en la PDA, en el equipo que lleva el conductor, al final mucha gente lleva un teléfono integrado, le vas a estar continuamente mandando actualizaciones y mandando no solamente unos criterios de recomendación, sino que tienen que hacer pues los típicos planes estos de prevención que tú tienes que chequear que te lo has leído, que has contestado, van con ejemplos. Entonces, bueno, eso es complicado porque tienes que mandar mucha información, tienes que controlar mucho mensaje, es todo interactivo y nos está funcionando la verdad que muy bien. Sobre todo nos está felicitando porque les estamos quitando un paso intermedio a los equipos. Pese a esto es mucha gente, entonces tenemos que seguir avanzando, ideando y mejorando. Sí. Bueno, Y yo pues, para, claro, más que nada por lo que dices del equipo,
que yo comentaré las dos cosas. Por el tema del asador en tu casa, al final tenemos una empresa de calidad que audita el almacén y lo tenemos todo controlado para que se cumpla todo correctamente. Y la parte más compleja, que es el subgrupo Borràs en la distribución Oreca, ahí sí que es una empresa familiar, una empresa que por suerte hay un convenio y, vamos a decirlo rápido, paga por encima del convenio. Es una empresa que intenta evitar la rotación por todo lo que puede. Evidentemente rota cuando algún trabajador pues no cumple con las habilidades que se le esperan y hay que tomar decisiones difíciles como todo en esta vida. Pero no tenemos casi rotación. Entonces sí que hay un equipo que cuando salen normativas, pues evidentemente a los conductores, a los jefes de cámara y todo se forman, se va dando seguimiento de que todo se cumpla, pero al no tener casi rotación nos va muy, pero que muy bien. Nosotros tenemos 14 repartidores, el que lleva menos lleva 3 años. Que hoy en día en repartidores, que uno te lleve 3 años, el que lleve menos lleve 3 años es una barbaridad. Hay uno que lleva más de 20 años con nosotros. Pero porque es verdad que pagamos por encima del convenio. Entonces, con eso os pregunto para terminar, ¿qué innovaciones o tendencias estáis observando aquí en el mercado que podría redefinir la logística de temperatura controlada en los próximos años, diría 5 años máximo? A ver, en lo que es Oreca, la distribución B2B a restaurantes, hoteles y catering, tenemos un primer trabajo, es que somos un sector que no está tan avanzado como puede ser otros. ¿Vale? Yo, por ejemplo, que lidero los proyectos estratégicos de Borràs, digamos, voy a ser muy sincero, primero de todo es adaptar la empresa familiar con unos procesos muchas veces incluso manuales, pues que todo el mundo trabaja así, la competencia es alucinante, pasarlos a profesionalizarlos para estar optimizados a nivel operativo. Recuperar, y no voy a decir, a lo mejor digo una salvajada, pero recuperar 10 años de retraso en sectores que yo he trabajado de logística, como es el farmacéutico u otros, ¿vale? De la moda, de la automoción. Entonces, primero es posicionarlo y después, evidentemente, pues ver cómo a nivel operativo y a nivel de eficiencia operativa, pues podemos mejorar con la tecnología que hay y la que viene. Pues lo que ha salido aquí, la inteligencia artificial, bueno, vale, sí, pero ¿por dónde, cuándo y por qué, no? Es al igual que otras tecnologías, pues coches autónomos. Bueno, pues a lo mejor llegan coches Claro, autónomos para distribuir a restaurantes, pero claro, te lo piensas y dices, hostia, y perdón, pero ¿quién va a sacar la carga y con la claro, carretilla le va a poner en la cámara frigorífica al restaurante cuando normalmente lo hacemos nosotros? El coche autónomo, dudo, tan sensivas. es coche autónomo más un robot que le permita hacer eso. Entonces, pero primero de todo es posicionar el sector porque mejor me equivoco, pero he visto mucho distribución Oreca y muchos competidores de Grupo Borràs y el 80% del almacén aún va con papel y lápiz, hablando claro. O sea, el software de picking, con un software que le permita el picking es como, ostras, es una locura, hablando mal. Y estoy tirándome piedras al sector, pero es que es así. Primero, no, o sea, no vemos el futuro de coches autónomos, inteligencia artificial, Claro. drones, o vamos pasito a pasito de primero nos ubicamos donde estamos y evidentemente pues también software de optimización de rutas, bueno, porque ahora las rutas, venga, la experiencia del conductor es que por esta calle, bueno, y también a veces yo también soy muy exigente de decir, bueno, pero a las empresas de software con las que hablo, pero tú tienes en cuenta el tiempo, tal, pues en la restauración cuenta mucho. Claro. Una previsión de que va a llover, eh, te va a bajar la demanda, o sea, los restaurantes te van a comprar menos, tal, porque, Claro, la gente no va a bueno, salir. hay un dicho en la restauración que aprendí muy rápido, de que es que si el suelo está mojado, los cajones están vacíos, porque la gente no sale. ¿Y desde Tipsa? Pues sí, yo creo que al final el reto tecnológico es el que va a impulsar todo esto. O sea, ha comentado Gerard la inteligencia artificial. Nosotros ya estamos trabajando hace mucho tiempo con el tema de los planificadores de rutas. Hemos hecho una primera versión y nos ha salido muy bien y aún así hay que seguir mejorando, hay que seguir implementando cosas y sobre todo porque es un mercado muy movido en el que van a salir necesidades nuevas. Entonces, hoy mismo me estaba llamando un laboratorio para
para pedirme una cosa que ya hacemos, pero a nivel mucho más masivo, que es que ahora mismo por el tema de la confidencialidad de datos, no puedes mezclar en determinados momentos el expediente médico con la mercancía, con el fichero. Entonces, ¿cómo haces que te llegue una caja sin datos, que un señor te transmite un fichero y todo eso unirlo con una persona de forma confidencial? O sea, son retos que yo creo que al final nos tenemos que ir apoyando sobre todo pues en eso, en factores tecnológicos que son los que nos van a dar una optimización y una visibilidad de por dónde va a ir el mercado, sobre todo porque va muy unido a un tema como este, ¿no? Un tema de tecnología, de control, de seguimiento, que es mucho más específico que llevar una mercancía en ambiente de cualquier forma. Muchas gracias, ha sido muy interesante. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? No. Muchísimas gracias a los dos Gracias a ti. y a vosotros por estar aquí acompañándonos. Ahora vamos a tener el cóctel. Os invito a comer con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, gracias.